Mi nombre es Alejandra Sánchez, soy psicóloga, docente universitaria y activista socioambiental. Eh, el estrés ambiental es todo aquello que podría generar alguna alteración, un distrés, digamos, en relación a algún episodio o evento que tenga en su raíz un acontecimiento de índole ambiental, como una crisis, tú bien decías. En el fondo, toda esa tensión que se genera en momentos que esto que se ha hecho normal, entre comillas, acostumbrarse, habituarse a la contaminación, eh, en un momento u otro rompe esa normalidad de lo social, de esa habituación a la contaminación y genera esta tensión, esta ambigüedad y por supuesto el malvivir de las personas del territorio. Siempre ha sido así. Cuando siempre ha sido así, y además no hay un hilo conductor de la historia de que las cosas podían ser diferentes, se normaliza, te acostumbras, te habitúas. Entonces cuando algo eh, de eso en algún momento se vuelve extremo, es cuando, digamos, la ambigüedad, la incertidumbre, eh, se vuelve un evento, ya se vuelve algo amenazante. Y esa amenaza y además la omisión, la deslegitimación de la necesidad de dar respuesta a la búsqueda de causales, es lo que de alguna manera transgrede los derechos humanos, eh, genera una sensación de categorizarte o de comenzar a sentirte como ciudadana, ciudadano de segunda clase. eh, y en el fondo ver que hay un Estado que es fallido, que no responde, que no legitima tu, tu dignidad como ser humano. Entonces, eh, esa sensación, digamos que no está permanentemente eh, en la vida de las personas, imagínate, no podrían vivir. Sin embargo, tú bien decías, se generan crisis, cuando hay crisis, esta, entre comillas, habituación, normalidad, se rompe y te viene un shock eh, eh, de deslegitimación, de darte cuenta en el fondo que estás viviendo en un ambiente que día a día te agrede, día a día desde el cuerpo te agrede. Entonces, hay un concepto muy interesante que es el concepto de territorio-cuerpo, cuerpo-territorio, que ha venido de la mano de los feminismos, que es muy pertinente para este fenómeno. Tu territorio es destruido, así como también en una continuidad con tu cuerpo, ¿no? No hay que olvidar, digamos, que esta vivencia del estrés psicosocial ambiental se vive desde el sufrimiento ambiental. O sea, acá estamos frente a un territorio que vivencia un sufrimiento ambiental, que de alguna manera hay un malestar que se vivencia, que es dañino, y que se percibe como, digamos, un malestar crónico. Entonces, eh, no hay que olvidar, digamos, que esta violencia genera esto, y esto obviamente, si tú te pones a hacer una investigación quizás profunda en ámbito de salud mental, efectivamente los factores de calidad de vida van a transgredir tu bienestar subjetivo. O sea, eso, la hipótesis es casi confirmable, digamos. Respecto a lo que tú decías, sí, efectivamente, o sea, eso es parte también de la extensión de la violencia respecto al territorio, esta violencia estructural, eh, la que se manifiesta en términos ambientales y la que se manifiesta además en esta lógica de ser ciudadano de segunda clase. Te extraemos todo lo del territorio, te extraemos la fuerza de trabajo, te extraemos la salud, te extraemos tus bienes comunes naturales, extraemos, pero además no te otorgamos nada, ni siquiera servicios básicos. Entonces, efectivamente, los servicios básicos, al menos en salud, son
de atención primaria, un hospital, digamos, con ciertas limitaciones, no tiene complejidades, todo aquello va a Viña, Valparaíso, a las grandes urbes. Por ende, también las estadísticas de las enfermedades graves no se consignan en el territorio, sino que las personas mueren de lo que mueren, digamos, en los hospitales regionales. Pero sí me tocó estar cercana a la incertidumbre que generó la crisis del 2018. Mamás que no sabían que tenían sus hijas, que te miraban así como, dime algo que me ayude a entender, digamos, por estar trabajando y ser parte de las mujeres de zona de sacrificio en resistencia, que fueron un grupo que contuvo mucho la crisis socioambiental en ese entonces, porque ya venían trabajando antes de la crisis, entonces tenían más elementos para poder, desde la información, bajar la incertidumbre y contener un poco el malestar de la sociedad, que tuvieron un rol muy importante en ese proceso. Mucha gente se empezó a dar cuenta que en función de esa crisis, imagínate, 2018, en función de esa crisis se empezaron a dar cuenta que el agua que tomaban estaba contaminada con metales pesados. Una persona decía en una asamblea, yo toda mi vida he tomado agua de pozo y feliz porque no pagaba el agua, y hoy día me doy cuenta que es un agua que me ha envenenado toda la vida, y ahora me explico por qué me duelen los huesos a los 36 años. Entonces son testimonios dramáticos, te das cuenta, son súper fuertes. Imagínate esto en una situación de crisis, además, muy a propósito del trauma, digamos, muy violento, muy fracturador, muy disruptivo de la vida cotidiana. Entonces, esa fractura puede tener distintas derivas, ¿ya? Pero derivar a una acción colectiva, derivar a un trauma en lo personal y en lo psicosocial, que te toma un tiempo, digamos, para poder repararte en términos de elaborar esta situación en términos psíquicos, etcétera. Entonces, de que es complejo, es muy complejo en tanto impacto psicosocial, psicológico, social, cultural. Mira, eso ha sido súper interesante, o sea, es un tema muy interesante en tanto las mujeres dentro del movimiento socioambiental. No me refiero solamente a las mujeres en el sacrificio, porque las mujeres siempre han problematizado este tema, siempre lo han desnaturalizado, porque ellas están más cercanas, digamos, a las consecuencias de esto a nivel del cuidado, al nivel desde la proximidad del cuidado con sus hijos, se les enferman más los niños, ven que andan más decaídos, tienen más conciencia, digamos, de que algo no anda bien, en tanto problematizan el trabajo de cuidado, o no el trabajo, sino, digamos, el bienestar de su familia, y eso lo han llevado al ámbito público y desde ahí se ha comenzado a problematizar. Esto fue mucho más visible el año 2011 con el acontecimiento que ocurrió en la escuela de La Greda. Las primeras, pero antes de eso ya había mujeres que venían problematizando esto desde el año, no sé, próximo, 10 años después que empezaron a verse los primeros o 15, 20 años, pero siempre las mujeres han estado pero súper invisibilizadas. Pero si alguien dijo, esta cuestión no anda bien, fueron mujeres, ¿ya? Y por esta proximidad, digamos, de todo lo que implicó estar cercana al cuidado de la familia, del bienestar de los suyos. Entonces, ya te puedes imaginar, digamos, la lógica estructural ahí de la distribución de roles de géneros, ¿no? Muy tradicional, mujer en el hogar, hombre en la empresa, una cosa así como bien en un imaginario bien potente también respecto a una estructuración y ordenamiento binario de los géneros a nivel de la sociedad local en términos culturales y sociales. Es como esa lógica tradicional de roles de género está muy marcada. Entonces, en este contexto, las mujeres permanentemente han problematizado, sin embargo, en los momentos de crisis, en las crisis socioambientales, ocurren los acontecimientos políticos, ¿no? Donde las mujeres dicen, bueno, esta cuestión no está bien, aquí hay que organizarse, aquí hay que empezar a trabajar para que esto cambie, ¿no?
Y desde ahí han surgido, desde las crisis han surgido las organizaciones, con más o menos éxito. Ahora esto puede tener una acción más directa, menos directa, pero existe un movimiento que se está articulando hace muchos años, y las mujeres en ese movimiento han tenido un rol fundamental en tanto poner temáticas que el movimiento quizás no ha visto, ¿ya? Un movimiento que está constituido por pescadores artesanales, por, digamos, otras personas que trabajan en otros roles productivos que no son solamente las empresas, también, por ejemplo, la gente del turismo, a que alguna dice, por favor, no se levante el tema de la contaminación porque no queremos ver perjudicado el verano, y otros dicen, sí, levantémoslo porque tenemos que conservar las áreas que todavía nos quedan. Entonces, sin embargo, hay un movimiento, y en ese movimiento, un movimiento socioambiental, por cierto, en ese movimiento las mujeres han puesto temáticas como la salud, el derecho sexual y reproductivo de las mujeres, el bienestar de los niños y los derechos de los niños, porque de alguna forma, si tú te das cuenta, estas crisis, o sea, cierran las empresas y cierran las escuelas, y no cerraron las escuelas y no cerraron las empresas. Entonces, hoy día, por ejemplo, todo el mundo con la pandemia está muy consternada por el cierre de la escuela, la inequidad que se ha generado respecto al acceso a la educación, por toda la informática mediante para poder tener acceso a ello. Imagínate, en el año 2018 hubo esta crisis que dejó más o menos un mes y medio, un poco más, a niños con una inestabilidad en su proceso escolar. ¿Y quién supo el derecho a la educación de esos niños? ¿Quién intervino ahí desde el Estado? Entonces, ese tipo de cuestiones obviamente que atenta contra el derecho de los derechos humanos y los derechos de la infancia y la adolescencia, en el desarrollo humano. Imagínate que el lugar donde tú naces, el Estado que te tiene que proteger, mm, no toma carta en el asunto. Entonces, bueno, en ese sentido las mujeres han sido quienes han visibilizado el problema, ¿ya? Quienes han visibilizado ese problema. Sin embargo, lo que yo he visto desde mi proximidad al grupo, y yo ya no estoy en el territorio, pero de las experiencias que hay un convencimiento, al menos de parte de las mujeres, hay una certeza, digamos, de qué es lo que hay que hacer. Eh, y, y ese convencimiento es parte de su ética también. O sea, el miedo y eso va a operar siempre. Pero yo creo que depende también de la posición ética y política de quienes actúan ahí. No podría hablar por los niños, porque son niños. Entonces yo he visto jóvenes, adultas que están accionando y están súper convencidos desde una coherencia ética y política que ese es el camino. Y son convicciones que te entrega, digamos, el estar peleando por cuestiones que son súper fundamentales. O sea, no está ahí súper fundamentales y que te han pegado tremendamente también directo en tu vida, de que se te ha muerto un amigo, una amiga por causas de este tipo, desde que has visto enfermar gente que te han marcado a propósito del trauma. Algo, y que tiene que ver también con esa elaboración o el sentido que tú buscas para tu vida respecto a aquello, digamos. Eh, el estar esperando un hijo y querer que ese niño tenga una posibilidad real y sana de vivir, son convicciones como súper profundas. Entonces, no sé si hay un miedo que podría con eso. Lo que yo he visto es que esa coherencia supera los miedos. Creo que hoy día el momento de transformación, el momento de pensar una constitución, también hay que pensar la matriz de desarrollo. Claro, la matriz energética de nuestro país. O sea, las zonas de sacrificio generan aproximadamente el 40% de la energía a nivel nacional. Y no solamente en la zona de Quintero Puchuncaví, son Huasco, Coronel, Tocopilla, Huasco, Quintero Puchuncaví y Coronel.
y muchas otras que no tienen la consigna, pero que están siendo territorios sacrificados, Tiltil, pucha, ¿cuántos más? Entonces, la categoría zona de sacrificio es, digamos, porque reúne ciertas condiciones que son extremas, por las termoeléctricas principalmente, y por la matriz energética que opera, pero territorios sacrificados en torno al crecimiento económico, porque no es desarrollo, existen en todo Chile, en toda Latinoamérica y bueno, en el mundo entero, pero con mayor énfasis, con mayor presencia en el sur-sur. Entonces, ¿sabes lo impresionante de esto, Benjamín? Es que no es, tú vas a la zona de sacrificio, oh, qué terrible la realidad que viven ahí, pero es la misma realidad, es la misma cultura, es tu misma cultura, o sea, nosotros habitamos en una cultura occidental, androcéntrica, patriarcal, que ha generado territorios que se han constituido como tal, como zonas de sacrificio, pero es una crisis civilizatoria, es un caso extremo de una crisis civilizatoria. Entonces, yo no vivo en el territorio, pero es parte de mi cultura, o sea, yo no quiero, yo estoy consumiendo también, estoy generando un estilo de vida que de alguna manera necesita de eso, pero mi pregunta es, ¿tenemos que generar eso para, bueno, en gran parte de lo que se produce ahí no es para el consumo de los seres humanos comunes y corrientes, sino que más bien para todo lo que genera la producción y los extractivismos que se dan en zonas mineras, etc. Pero creo que un momento, más que lo que podría hacer el Estado, más que poder ayudar, creo que hoy día la participación y pensar el país que queremos y la matriz energética que nos va a sustentar, es lo que tenemos que pensar. Yo creo que esa es la... Además que ir a ayudar es como que tú vas a entregar un poder que las personas no tienen. Las personas ya tienen mucho poder. Es ponernos en una posición, digamos, vertical, jerárquica con respecto a la ayuda, como coayudar, digamos, no sé, ir a generar una cuestión participativa, apoyar, pero tú puedes apoyar, digamos, de esa manera, o sea, pensando en una constitución ecológica, una constitución que no repita esta desastre, una constitución que sea respetuosa de aquí, que ojalá en 30 años más esta constitución detenga lo que está ocurriendo en otros territorios, y que se haga algo por recuperar esas zonas, cambiar, parar las termoeléctricas a carbón. Ya se está en eso, pero están con otros proyectos, digamos. Yo no conozco tanto y me he distanciado un poco, pero que tenga un respeto por el territorio y por las vidas humanas y no humanas.